Hola gente, el otro día estaba viendo la película de Charlie y la fábrica de chocolate y me di cuenta de que Willy Wonka lo que en verdad necesitaba era el departamento de asuntos jurídicos para su empresa. Y es que nada más empezar la película tenemos esta escena. Los demás fabricantes de chocolate estaban celosos del señor Wonka y comenzaron a enviar espías para robar sus recetas secretas. Pues bien, este problema del robo de recetas se hubiera solucionado obteniendo la patente de sus recetas o procedimientos y demandando a la competencia por la violación a la Ley de Propiedad Industrial, ya que según el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se entiende por secreto industrial toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Entonces, dentro de estos secretos industriales podemos mencionar la forma de elaboración de sus productos, que constituyen un activo intangible de la empresa. La receta de Coca-Cola o de KFC son ejemplos de cómo las empresas se protegen mediante acuerdos de confidencialidad que sus empleados deben firmar. Aunque siempre está la pregunta de ¿cómo proteges algo que es intangible? Pues eso lo dejamos para otra ocasión. De momento quedémonos con la idea de que se pudo patentar y proteger las recetas. Continuemos. El robo de recetas secretas llegó a tal grado que un día el señor Wonka, sin previo aviso, le pidió a cada uno de sus trabajadores que se retiraran y les informó que cerraría su fábrica de chocolate para siempre. A ver, ¿cerró su fábrica y despidió a sus empleados? No puedes echar a tus empleados a la calle así como así. Bueno, sí se puede, pero no es legal. El punto es que según como lo veo yo, eso es un despido injustificado y debió pagar las indemnizaciones correspondientes o tendría que afrontar una situación más o menos así. ¡Vamos a demandarte a ti y a tu culo! ¡Sí! Siguiente punto, los Oompa Loompas. Aquí es donde se pone bueno el asunto. Pongamos atención a esta escena. Oompa Loompas. Importados del Loompalandia. No existe ese país. ¿Qué? Señor Wonka, yo doy clases de geografía y puedo asegurarle Bueno, entonces que... conocerá el país y sabrá lo terrible de su situación. Willy Wonka dice que son importados. Claramente los está considerando una mercancía, pero dejando de lado eso, el comentario que más llama mi atención es cuando dicen que ese país no existe. Entonces, tal vez estamos ante un país que no ha sido reconocido legalmente. Esto nos remite a un tema interesante de derecho internacional, que es el reconocimiento de los estados, el cual lo podemos definir como el acto por el cual las demás naciones de la comunidad internacional se hacen sabedoras, para ciertos efectos, de que ha surgido a la vida internacional un nuevo estado. Existen dos tesis principales sobre el reconocimiento de los estados. Por una parte, están los que atribuyen al reconocimiento solo efectos declarativos. En este caso, el Estado que hace el reconocimiento solo verifica que el nuevo Estado reúna los requisitos esenciales para su existencia. Ya saben, territorio, población, forma de gobierno, autonomía y demás cosas que a veces cada gobierno omite o agrega porque las considera como esenciales. Y por el otro lado, están los que consideran al reconocimiento como indispensable para la existencia del nuevo Estado. Aunque en la práctica el reconocimiento es discrecional de cada estado y es usado con fines políticos. Pero volviendo a nuestro tema, el punto es que los Oompa Loompas básicamente son inmigrantes de un país que no cuenta con reconocimiento legal, por lo que lo más probable es que sean inmigrantes ilegales. Pero eso no es lo peor de su situación. Veamos esta escena. Quiero que sepan que usamos cacao para hacer el chocolate, así que le dije al jefe:
Entonces, ¿me estás diciendo que les paga a sus empleados con granos de cacao? Pagar salarios en especie y no en moneda de curso legal es una práctica bastante reprobable. La Ley Federal del Trabajo es muy clara en su artículo 101. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Y no es que esté prohibido pagar en especie. De hecho, el artículo 102 menciona que las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Continuemos con la película. Eso es esclavitud, pero digamos que solo es explotación laboral. Además, podría ser peor. Podrían estar... ¿Qué es eso? Eso parece desarrollo de tecnología militar. Vaya, esto se está poniendo algo turbio. Pues bien, después del recorrido y los accidentes que sufren los niños, tengo dos comentarios. El primero es respecto a la responsabilidad civil y las indemnizaciones que Willy Wonka debería pagar por los daños ocasionados a los niños, que si bien se podría hablar de la culpa inexcusable de la víctima como eximente de responsabilidad, eso no lo libera de la responsabilidad civil objetiva. Verán, una parte de la doctrina menciona que para que un hecho causante de daño pueda generar una obligación de reparar, es necesario que existan algunos elementos, como el daño, que podríamos resumirlo a la pérdida, menoscabo o detrimento que alguien sufre en su persona, derechos o patrimonio. El hecho antijurídico, que no necesariamente tiene que ser un delito, sino más bien se entiende como una conducta que causa daño a otro y por lo tanto nace la obligación de reparar ese daño. Y finalmente tenemos la causalidad, que es la conexión que existe entre la conducta de la persona, el hecho ocurrido y el daño causado. Y finalmente tenemos la culpabilidad, que no es otra cosa que la atribución del hecho causante del daño al sujeto que lo provocó. Entonces, tenemos que la culpa inexcusable de la víctima es cuando el sujeto causante del daño es la propia víctima, ya que su acción u omisión es la causante de su propio perjuicio, y en este caso, se podría decir que la culpa es de los niños y deben asumir las consecuencias de sus actos. Pero, por otro lado, tenemos la responsabilidad civil objetiva, que en contraposición de lo expuesto anteriormente, se fundamenta en la ausencia de la culpa o dolo en el hecho causante del daño. Esta corriente toma vital importancia a partir de la Revolución Industrial, ya que la maquinaria industrial representa un peligro tanto para el usuario como para los demás. En el derecho mexicano, la ley contempla estos hechos como riesgos profesionales. Artículo 473. Los riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores, en ejercicio o con motivo del trabajo. En este caso, si bien el patrón no es culpable de los daños que los trabajadores puedan sufrir, sí es responsable de ellos y está obligado a pagar indemnizaciones. Es lo que se llama la teoría del riesgo creado, la cual podemos resumir como la idea de que toda actividad que crea un riesgo para la colectividad obliga al agente de los daños a responder por los mismos, aun cuando haya procedido lícitamente. Y sin intención de ahondar más en el tema, porque entonces estaríamos varias horas explicando esto, quedémonos con el hecho de que, si bien en el caso de los accidentes que sufren los niños es su propia conducta imprudente lo que ocasiona los daños, también es cierto que no se ve como si Willy Wonka haya tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.
considerando que el riesgo creado por las máquinas es evidente. Ahora, dejemos de lado la responsabilidad civil y pasemos al segundo comentario que tengo. Y es que vemos claramente que mientras todos abandonan la fábrica, Willy Wonka y Charlie se van en el ascensor directamente a la casa de Charlie. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues recordemos lo que decía la promoción del boleto dorado. Después, cuando sea hora de irte, varios camiones de la fábrica te acompañarán a casa, todos repletos de tanto chocolate que no podrás comértelo. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están los camiones llenos de chocolate que prometía? Esto sería claramente publicidad engañosa. Y la Ley Federal de Protección al Consumidor dice en su artículo 46, para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios. Primero, con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicios iguales o diversos en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio. Segundo, con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido. Tercero, con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas o envases de los productos o incluidas dentro de aquellos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse. Y cuarto, bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares. Por oferta, barata, descuento, remate o cualquier otra expresión similar, se entiende el ofrecimiento de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento. En este caso estaríamos ante la primera fracción, proporcionar otro bien en forma gratuita, que serían los camiones llenos de chocolate. Pero esta parte de la promoción no se hace válida. Entonces, ¿qué procede? Pues el artículo 50 nos dice que si el autor de la promoción u oferta no cumple su ofrecimiento, el consumidor podrá optar por exigir el cumplimiento, aceptar otro bien o servicio equivalente o la rescisión del contrato y, en todo caso, tendrá derecho al pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio objeto de la promoción u oferta y su precio normal, sin perjuicio de la bonificación o compensación a que se refiere el artículo 92 ter de esta ley. Por si se lo están preguntando, esa parte de ter se refiere a que se está usando este artículo por tercera vez, o sea, que hay un artículo 92 y después pusieron un artículo 92 bis, y como todavía les faltaron cosas por poner, ahora hay un artículo 92 ter. Y hasta aquí termina la aportación cultural. Pues bien, volviendo a la película. ¿Qué más puedo decir? Willy Wonka es un cabrón. Está viendo la situación de obvia pobreza extrema en la que vive Charlie, y aún así daña la propiedad, precarizando aún más la condición de vida del pobre muchacho. Pero detengámonos un poco en esta escena. En esa sola cana vi reflejado mi trabajo, mi fábrica y a mis queridos Umpalumpas. ¿Quién los cuidaría cuando yo muera? ¿Quiere que alguien cuide de sus Umpalumpas? Esto claramente indica que no ve a los Umpalumpas como personas, sino más bien como propiedades o mobiliario. Ya me parecía extraño cuando dijo que eran importados de Umpalandia. Porque vamos por partes. Si Willy Wonka de verdad se preocupa por el destino de los Umpalumpas al momento de que él fallezca, ¿por qué no les deja la fábrica a ellos? Después de todo, son ellos los que la mantienen en funcionamiento. Existen varias formas mediante las cuales los empleados pueden ser dueños de una empresa. Pueden constituirse como una sociedad cooperativa, una sociedad en comandita simple o por acciones, o una sociedad por acciones simplificada. No necesariamente deben ser una sociedad anónima. Hay otras formas que pudieran ajustarse a las necesidades y capacidades de los trabajadores. Pero si algo me ha quedado claro es que Willy Wonka se limpia el culo con los derechos humanos. Tiene un claro desprecio por instituciones como la familia, las obligaciones y los contratos. Solo puedo concluir que... ese verga es mi ídolo a la verga. Es que, ¿cómo se puede ser tan desgraciado, insensible y carismático al mismo tiempo? Pero lo más importante de todo, salir siempre completamente impune de todos tus actos. Definitivamente Willy Wonka es único.
En fin, esto es todo por el momento. Nos vemos en la próxima.